Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esperamos que esta noche sea de mucha bendición para sus vidas. Am, Hoy vamos a tener un estudio muy interesante. Y es interesante porque yo creo que muchas veces no hablamos de estas verdades bíblicas. Y estas verdades bíblicas tienen que ser transmitidas y conocidas por todos los cristianos. Todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo debe conocer estas verdades que son importantes para el desarrollo de la vida espiritual. Eh, Voy a hablar esta noche acerca del Espíritu Santo y sé que hay mucha inquietud en la vida del creyente con respecto a este tema tan interesante en la Biblia. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo número 1, vamos a leer del 4 al 8, y quiero que siga usted la temática, porque no vamos a enfocarnos en un solo versículo, vamos a ver varios para así poder construir este conocimiento acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 1, versículo número 4 al 8. Dice la palabra del Señor a la letra: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos estaban tan inquietos y estaban tan deseosos que el reino se instalara inmediatamente. Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Salud, hermana. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es muy importante que lo leamos, lo aprendamos, lo estudiemos a la luz de la palabra. Si nosotros notamos un poco, aquí está hablando la palabra del Señor en un instante cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado, después de la resurrección. Y la resurrección es muy importante. ¿Por qué? Porque los hermanos, los apóstoles, estaban esperando que se cumpliera todas las escrituras que ellos habían estado escuchando con Jesús. Sí, y por eso le preguntaron: Señor, ¿vas a establecer el reino? Queremos ya el reino. ¿Y quién no quiere el reino? Todos queremos el reino de Dios en la tierra. Pero el Señor les dijo, y eso es interesante, no es el momento. Ahora va a comenzar un momento, la cual vamos a llamar la era, el tiempo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 5 lo dice. Bautizado quiere decir completamente llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y van a ir y no salgan de Jerusalén, van a quedarse en Jerusalén, porque ahí van a recibir poder. Hablemos un poco de esa palabra poder, porque esa palabra poder es bastante manipulada hoy por la vida de muchos creyentes. Y es que la palabra poder en griego es dunamis. Anótelo, esas son palabras que hay que anotarlas. Dunamis, la palabra dunamis, ¿qué significa? No, la palabra dunamis no significa magia, no significa sobrenatural, no significa, le estoy diciendo primero lo que no significa. No significa hechicería, no, nada de eso. La palabra dunamis significa capacitación. Yo no entiendo por qué muchos no han querido traducir correctamente esa palabra, y tal vez porque es más atractiva decir poder.
y deja a la gente en un limbo de conocimiento, porque el término ahí es capacitación. Yo lo leería de esta manera y lo traduciría de esta manera. Pero recibiréis capacitación. Mire, qué interesante. Recibiréis capacitación cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Esto cambia todo del concepto pentecostal que se nos ha transmitido, incluso del mismo concepto que hemos practicado nosotros, que creemos que teniendo el Espíritu Santo ya tenemos el poder. No, el Espíritu Santo viene a capacitarnos y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque dice que cuando venga sobre vosotros, está hablando de sobre, encima, no está hablando en ni con, luego vamos a hablar de eso, sobre nosotros, y entonces seréis testigos. Mire qué interesante, el Espíritu Santo viene a capacitar a los testigos. O sea, no se puede ser testigo sin capacitación. No se puede ser transmisor de una verdad si no se conoce. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Bueno, esto es interesantísimo porque entonces cuando vemos desde el punto de vista que el Espíritu Santo viene a capacitar la vida del creyente, la vida del cristiano, entonces entendemos la importancia que tiene el Espíritu Santo. Hoy vamos a despejar algunas dudas con respecto a cuáles son las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. En el versículo que estábamos leyendo dice que van a recibir el Espíritu Santo, el cual es promesa del Padre. Entonces aquí empieza lo interesante de esto, porque el Padre está prometiendo su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos aquellos que crean en la persona maravillosa de Jesús. Es más, Jesucristo, estando en su ministerio, en sus 3 años y medio de ministerio, le dice a los apóstoles: yo voy a rogar al Padre, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Les acababa de decir que no los iba a dejar huérfanos y en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, vamos a enfocarnos un poco en estos 2 versículos. Dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Vamos a hablar de ese otro consolador. ¿Por qué otro? Mire qué tremenda función de capacitación que el Espíritu Santo viene a dar a la tierra. Es consolar. Otro consolador. La palabra consolador ahí, que en griego es parakletos, y solo aparece 2 veces. Es interesante eso, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera aquí en Juan 14, 16, donde habla del parakletos, del Espíritu Santo como parakletos. Y la segunda está en, le doy el versículo, primera de Juan 2:1, donde dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nosotros tenemos 2 paracletos: el Espíritu Santo y nuestro amado Jesucristo. Jesucristo es nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro abogado allá en la presencia del Padre, y aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y también es nuestro abogado, porque es intercesor, Él intercede por nosotros. Según lo que dice Primera de Corintios, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué interesante eso. Bueno, entonces una de las funciones del Espíritu Santo es el Paracletos. Yo rogaré al Padre y Él os va a dar otro Paracletos. Ahora, hay algo interesante aquí en esta porción de Juan 14, 17, donde va a especificar quién es el otro Paracletos. Ahí lo va a decir. Es decir, el Espíritu de verdad. Mire qué interesante. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. O sea, este no es para el mundo. Este es para los que han creído.
o los que van a creer. Vamos a estudiar eso. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No podemos orar por un inconverso que reciba el Espíritu Santo. Porque ni le ve ni le conoce. Y aquí viene el punto. Le voy a dejar una pregunta ahí en el aire. ¿Dónde lo vimos y dónde lo conocimos? Al Espíritu Santo. Bueno, esa es una pregunta para que usted ahí piense un poquito más y analice un poquito más las Escrituras. Pero vosotros, mire qué interesante, ahí está el respaldo de lo que le estoy diciendo. Vosotros sí le conocéis. ¿Dónde? Ahora va a decir el Señor Jesús, porque mora con vosotros, con, esa palabra con, subráyala en tu Biblia, y estará en vosotros, con y en. Vamos a hablar de esas dos palabras que son muy interesantes para este tema. O sea que el Espíritu Santo primero está con nosotros, es la primera fase. Primero está contigo, el Espíritu Santo. Luego está en ti, se mete dentro de ti. Y luego está sobre nosotros. Entonces, son tres fases donde el Espíritu Santo va a moverse en nuestra vida como creyentes. Anótalo. Contigo, en ti y sobre ti. Personal. Ya lo leímos, es decir, el Espíritu Santo a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque mora con vosotros, la primera fase, y estará en vosotros, la segunda fase. Y la tercera fase fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos, versículo número 8, pero recibiréis poder, dunamis, recibiréis capacitación del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros. Esa es la otra fase del Espíritu Santo. Bueno, ya vimos esas tres fases que son importantísimas para entender cómo funciona el Espíritu Santo. Pero le decía hace un momento que el Espíritu Santo tiene tres funciones. La primera es como paracletos, es consolador. Él viene a consolarnos. Él viene a servir de abogado para nuestras vidas. La segunda es que viene a convencer al mundo de pecado. Eso me llama la atención a mí. Porque algunas Biblias dicen que viene a redarguir al mundo de pecado. O sea que a mí no me redarguye. Al mundo redarguye. Porque está claro ahí. Dice, busque usted en la palabra y se va a dar cuenta que no hay ningún versículo aparte de ese que diga que el Espíritu Santo como función redarguye. Entonces nosotros lo hemos aplicado al cristiano, que el Espíritu te redarguye, que el Espíritu te redarguye, pero realmente no es bíblico decir eso. No está en la Biblia. A quien redarguye el Espíritu Santo es al mundo. ¿Y por qué dice que va a redarguir al mundo de pecado? De eso voy a hablar el día sábado, si se conecta. Va a poder entender por qué el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. Y la tercera fase del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo funciona, estoy hablando de funciones del Espíritu, es el que nos guía a la verdad. Entonces, hablemos un poco de estas tres cosas. Ya hablé un poco acerca del Paracletos, el término griego para hablar del Consolador. La verdadera traducción debería ser uno llamado al lado de uno para ayudarnos. Eso es lo que significa Paracletos. Un abogado, legalmente es un abogado, un defensor, puede llamarse un consolador, un intercesor. Son palabras que pueden acoplarse a lo que realmente significa la palabra Paracletos.
Por eso es interesante cuando uno tiene una relación y una comunión espiritual con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te consuela, te guía. Bueno, ahorita vamos a hablar de la guianza, pero sirve, te aboga por ti, intercede por ti. El Espíritu Santo también funciona para consolar. Mire qué interesante eso. Me encanta cuando hablo de esto porque muchos desconocemos las funciones del Espíritu Santo. Eso lo dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, otro abogado, otro paracletos, otro intercesor. Porque el primero es Jesús. Él es el que intercede por nosotros. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu dice y pedimos perdón. Entonces Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Pero en esta oportunidad dice que el Espíritu Santo es el que intercede también por nosotros. Dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo dice que nos hace gemir con gemidos indecibles. Estoy citando el capítulo número 8 de Primera de Corintios. Ahí dice eso. Entonces el Espíritu Santo te consuela. Él es el consolador. No existe otro consolador sino el Espíritu Santo. ¿Quién más te puede consolar? Ahora, de una vez descarta, mi querido hermano cristiano, que has creído en la persona maravillosa de Jesús, el Espíritu Santo no vino a redarguirte de pecado. Él no redarguye. Él te guía. Y ahorita vamos a hablar de eso, para sacarte del estado en el que te encuentras. Pero su objetivo no es estarte acusando que eres pecador, si eso ya lo sabemos, o al menos yo ya lo sé, que soy pecador. Al menos yo me presento delante del Señor reconociendo mi estado para que el Espíritu Santo me guíe a la verdad de las cosas erróneas que he estado haciendo y que he hecho. Le hablaba del otro Paracletos, que es Jesús, ya lo vimos. Entonces nosotros tenemos dos paracletos, tenemos dos intercesores, dos abogados, dos consoladores, que es Jesús y el Espíritu Santo. Uno tiene una función y el otro tiene otra función. ¿Quién está en este momento en ti? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te consuela? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te alienta? El Espíritu Santo. Es más, el que te enseña, el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver eso. Entonces la otra gran función es convencer al mundo. Si usted lee conmigo en Juan capítulo número 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo, no a los cristianos, al mundo de pecado, una cosa, de justicia, otra cosa, y de juicio. Por eso es que nadie puede venir a Jesucristo si no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque lo primero que hace es que al llegar a la iglesia se siente inmaculado, ¿verdad? Se siente inmaculado y empieza a ver a los demás sobre el hombro, porque cree que no tiene pecado. De justicia, porque le dicen apedrea y agarra las piedras y empieza a apedrear a quien se le ponga en el camino. Y de juicio, porque anda condenando a todo el mundo, lanzándolo al infierno. Y Jesús lo explicó de una forma bien sencilla. Y aquí hay revelación. Aquí hay doctrina para el creyente. De pecado, porque no creen en mí. Tremendo. De justicia, porque yo voy al Padre y no me van a ver más. ¿Por qué? Porque Él ahora es la justicia divina. Y de juicio, y aquí está tremendo, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y nosotros peleándonos con Satanás, y ya el Señor ya lo juzgó. Por eso es que nosotros no echamos fuera a Satanás, echamos fuera demonios.
Echamos fuera, atamos y ligamos espíritus inmundos. Pero no Satanás, él ya lo juzgaron. Y hay un versículo que dice que lo sacaron de la tierra. Y dice que tu lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra autoridades, contra principados. No menciona a Satanás ahí. Interesantísimo eso. Vamos a ver entonces la última fase del Espíritu Santo. El guiador a la verdad. Él vino a guiarnos a toda la verdad. En el mismo capítulo 16, versículo 12, 13, voy a leer esos versículos hasta el 16 para que podamos entender que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. No es el pastor, no es el diácono, no es el apóstol, es el Espíritu Santo. Los ministerios están solamente para instruirte en la palabra y que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. Es más, el Espíritu Santo es el que te enseña, ni siquiera es el pastor, el maestro. El maestro tiene que trazar las escrituras, pero el Espíritu Santo tiene que guiarte a la verdad, hacerte entender que lo que estás escuchando es verdad o no es verdad. Versículo 12 del capítulo 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Mire qué interesante. Un guiador. Yo creo que con ese guiador nadie se pierde. Si nos equivocamos, si nos salimos del contexto bíblico, tenemos el Espíritu Santo que nos vuelve a la verdad. Yo creo que cada cristiano, cada creyente, debe buscar la guianza del Espíritu Santo. No, pero así dice el apóstol. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo a tu vida? Ahora, lo tremendo es, yo no estoy desacreditando ni estoy quitándole autoridad a ningún apóstol. Lo único que le estoy diciendo es que el Espíritu Santo tiene que guiarte a ti a la verdad enseñada por cualquier ministerio. Llámese maestros, llámese pastores, llámese evangelistas, llámese profetas o apóstoles. Debe de haber guianza del Espíritu Santo, porque Él es al que le delegaron guiarte. Guiar, la palabra guiar ahí es tomarte de la mano y dirigirte por donde debes caminar. Ahora, hay cristianos que se agarran de ese versículo y dicen, no, a mí no me importa lo que diga el pastor, a mí el Espíritu Santo me guía. Ese es otro error, también vas equivocado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, sujétate a tu pastor. Sujétate. Tremendo eso. Claro, una sujeción que está basada en la instrucción de la palabra. Tampoco un ciego no puede guiar a otro ciego. No puedes tú irte detrás de un ministro, hermano, aunque te lleve al matadero. Tienes que discernir lo que esa persona enseña. Estudiar si es verdad o es mentira lo que te están dando en el púlpito. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Tampoco vas a llegar a ponerte a pelear con tu pastor cuando vayas al culto y a pelear con él. No. Más bien invítalo a tomar un café o un vaso de agua y dile, mire pastor, fíjese que yo entendí esto por la palabra, recibí esto, el Señor me está guiando a esto, ¿qué opina? Y deja que Él te instruya, y puede ser que te diga hereje, puede ser que te diga, mire, sabe que usted, como me decían a mí cuando yo recién me convertí, es que usted mucho razona, es que usted, alguien me dijo, es que usted por andar metido con el griego y el hebreo ya se confundió. No, tienes que estudiar la palabra. Tienes que estudiar la palabra y lo que crees. Porque el fundamento base de fe está
en las Escrituras. Y las Escrituras, la palabra de Dios, dejó al Espíritu Santo para que te guíe a toda la verdad. Si no, nos hubieran dejado Espíritu Santo. Aleluya. Déjeme entrar en ese momento de conclusión. Entonces, las funciones del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, es fungir como un paracletos. En lugar de que Jesús esté aquí en la tierra como paracletos, nos dieron el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Segundo, vino a convencer al mundo, a redarguir al mundo de pecado. ¿Para qué? Cuando una persona es redarguida en el mundo y es convencida que es pecador, la traen a Cristo. Es el propósito del Espíritu Santo. El evangelista número 1 es el Espíritu Santo, no son los evangelistas. Cuando uno le habla a alguien la palabra, ya el Señor ha hecho la obra a través del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de un proceso de salvación que muchos desconocen y que vamos a tratar la manera de explicarlo, porque cuando hablamos de que Él convence al mundo de pecado, en ningún momento dice al cristiano, dice al mundo. Y por último, la tercera fase, el guiador a la verdad. Él te guía a la verdad. Esa sí es función del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, guiarme a la verdad. Ah, no, pero esto es revelación de Dios. El Espíritu Santo tiene que guiarme si es verdad o es mentira. No te tragues el concepto de revelación de Dios. Si es revelación, primero está en las Escrituras. Segundo, el Espíritu Santo te va a guiar a que conozcas a través de las Escrituras que esa revelación es o no de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes preguntas, puedes hacérmelas directamente por Messenger, por el mensajero. Por favor, evita los comentarios equivocados en el tema, porque hay muchos hermanos que están comenzando y que están queriendo edificarse a través de estos temas. Por eso estoy aquí enseñando para ellos. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Y hermano Rogelio, me gozo de verte a través de esta cámara. Dios te bendiga, varón.